¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis todos estupendamente. Bueno, después del parón veraniego, volvemos a la carga con la actualización del informe estadístico de energía de BP correspondiente al 2021. Por ponerlo en contexto, British Petroleum publica todos los años un informe en el que da datos bastante exhaustivos sobre la producción y el consumo de energía, materias primas, producción de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero dejar clara una cosa antes de empezar a dar datos, y es que el informe, aunque sea en el 2023, corresponde al año 2021, que si recordáis es el año tras los encierros y cuarentenas de la pandemia. Otro punto importante que tiene el informe de BP es que es consistente. Es decir, el informe abarca un periodo de 10 años en el que se puede ver la evolución de los diferentes indicadores. Por ser consistente, podemos ir apilando resultados y mostrar periodos de tiempo mayores sin incurrir en grandes errores. En el informe del 2021 se muestra el periodo que va desde 2011 al 2021. Como para el primer vídeo de la serie usamos el informe anterior que va de 2010 al 2020, lo que mostraremos en la gráfica será un informe, por decirlo de una manera, ampliado, es decir, desde 2010 al 2021. Y esto se puede hacer ya que la metodología, como ya hemos dicho, es consistente a lo largo de los años. Sin más preámbulos, vamos a ver cómo evoluciona el consumo de energía mundial del 2010 al 2021. Recordad que los datos se expresan en exajulios, es decir, la cifra que se muestra seguida por 18 ceros. Por decirlo de una manera más llana, estaríamos hablando de trillones de julios. Lo primero que se puede decir al respecto es que el consumo aumenta y pasa de 505 a 595 exajulios. Esto equivale o corresponde a un incremento del 17,8% del consumo total de energía primaria. Recordad que la energía primaria incluye todas las fuentes, es decir, petróleo, gas, nuclear, carbón, renovables, hidroeléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo punto a destacar es la caída importante en el consumo en el 2020. Recordad que en ese año hubo cuarentenas, encierros, caídas del tráfico mundial de mercancías, parón en el turismo debido a todas las medidas implementadas y un largo etcétera, etcétera, etcétera. La pandemia lo que hace es causar un parón en el crecimiento, con una fuerte caída en la cifra total, pasando de 587 a 564 exajulios. Ya en el 2021, esta cifra se recupera y alcanza el valor de 595 exajulios en total. Si estos valores los separamos por zonas geográficas, nos queda esta gráfica. Y aquí ya vemos la primera curiosidad, por decirlo de alguna manera. El crecimiento mundial es prácticamente un calco del crecimiento que presenta la región de Asia-Pacífico. Y esto nos indica, como derivada, otra cosa, y es el estancamiento de las otras regiones importantes como son Europa y América del Norte. Si ponemos cifras, vemos que desde 2010 África crece un 25%, pero como parte de un consumo muy bajo, bueno, pues un incremento apreciable, pero no contribuye tanto al conjunto final. Asia-Pacífico crece un 38,6%, lo cual es una verdadera barbaridad, ya que partía de un valor alto y aún así sigue creciendo a muy buen ritmo, lo cual muestra hacia dónde se está desplazando la economía en el mundo. En el caso del CIS, que corresponde, como ya hemos comentado otras veces, a lo que sería Rusia y demás repúblicas soviéticas, el consumo crece un 14,4%, pero como en el caso de África, parte de un valor no demasiado alto. Un caso paradigmático es Europa. Europa no solamente no crece, sino que decrece casi 7 puntos, lo cual implica muchas cosas y pocas de ellas son bonitas. Uno podría aceptar que somos mejores en el aprovechamiento de los recursos, que podemos hacer más con menos, que hacemos un mayor uso de transporte público. Sí, todo eso lo podemos aceptar. Y también podemos aceptar que somos una población envejecida, lo cual implica un menor consumo, que perdemos industria, que somos cada vez algo más pobres.
quizás habría que empezar a darle una vuelta a esto. No sé, llamadme loco. Oriente Medio crece un 29%, lo cual es mucho, aunque es una región con un consumo total bajo sobre el total mundial. Aún así, es un dato muy importante a tener en cuenta para ver cómo se refleja el crecimiento económico de la región. ¿Y América del Norte? Pues es una muy buena pregunta, porque sí, crece, pero es casi un crecimiento vegetativo del 0,2, lo cual no es muy halagüeño, es prácticamente un crecimiento estancado. Está por ver que debido a la tensión creciente entre USA y China, la repatriación de las líneas de producción que está haciendo USA cambie esta tendencia en los próximos años. Veremos cómo evoluciona a futuro. Para finalizar este apartado, tenemos Centro y Sudamérica, que crece un 8,7%, lo cual es un crecimiento sólido, que parte de un valor bajo, comparado con el total mundial, pero que sume a un ritmo bastante aceptable. Si quisiéramos resumir con palabras el panorama que tenemos delante, quizás podríamos decir que Asia se consolida como el otro gran polo de poder en el mundo, con permiso de una Norteamérica que aparece algo estancada y con una Europa que está a verlas venir y con un futuro que o hace algo para corregirlo o vamos a la irrelevancia. Sí, todavía mayor. El resto de regiones crecen a medida que se desarrollan, lo cual es algo normal, teniendo en cuenta que eran zonas con un cierto retraso, sobre todo África, sobre lo que podríamos denominar el primer mundo. Si vamos a cómo se distribuye el consumo del 2021 por el tipo de energía, tenemos lo siguiente. El petróleo todavía corresponde al 31% del consumo mundial de energía. Le sigue el carbón, sí, el carbón con un 26,9%, el gas natural con un 24,4% y luego ya más lejos estarían la hidroeléctrica con un 6,8%, las renovables con un 6,7% y la nuclear con un 4,3%. Es decir, las energías provenientes de fuentes fósiles corresponden al 82,3% del total de energía consumida. Como dato de referencia, en el 2020 el valor era del 82,21, así que algo ha crecido. Es poquito, pero algo ha crecido. Si comparamos los valores del 2020 con los del 2021 por origen, tenemos que, sin entrar en demasiados detalles, todos los valores se recuperan, lo cual es obvio viniendo de la pandemia del 2020. El único valor que baja es el correspondiente a la hidroeléctrica, aunque es tan poco, con el poco entre comillas, que no resulta relevante para el total. Quizás lo más importante que podamos sacar de estas últimas gráficas es que las proporciones entre energía de origen fósil y el resto, con muy pequeñas variaciones, se mantienen constantes de un año para otro. Atendiendo a la evolución desde el 2000, vemos que el petróleo disminuye del orden de 8 puntos. El carbón sube de forma abrupta al principio para estabilizarse, bajar en el 2015 y empezar a recuperarse casi al final. El gas se mantiene casi constante con un crecimiento más pronunciado a partir del 2012. En cuanto a las energías no fósiles, vemos que la hidroeléctrica se mantiene constante, baja el nuclear, sobre todo porque no se construyen reactores nuevos o no tantos como para que se aprecie su crecimiento, y las renovables que empiezan a tomar un carácter algo más exponencial en vez de lineal a partir del 2009, aproximadamente. Y para no aburrir al personal, la última de las gráficas corresponde a la distribución por fuente y por área. La línea que veis en la gráfica indica la separación entre combustibles fósiles y el resto. Curiosamente, la más descarbonizada es América Central y Sudamérica, gracias a su masiva contribución hidroeléctrica. El segundo sería Europa, seguido de América del Norte, Asia-Pacífico, CIS y por último Oriente Medio. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este informe? Bueno, sin ningún orden en particular, se me ocurre que podríamos enumerar las siguientes. Se ha recuperado la caída del consumo correspondiente a la pandemia del 2020. Eso es obvio y era de esperar. Se siguen consumiendo grandes cantidades de energía fósil. Esto es de forma general, aunque hay países que están haciendo progreso, ya lo veremos cuando hagamos un análisis detallado por cada uno de ellos, pero aún así el consumo de energía fósil es grande y se mantiene. Es significativo el estancamiento de diferentes áreas frente al crecimiento de Asia-Pacífico, en particular Europa y América del Norte.
Y ya por último, suben las renovables a nivel mundial, pero también sube el consumo total. Y con esto voy acabando. Lo único que me quedaría por comentar es el enfoque que voy a dar a partir de ahora a los vídeos. Los siguientes que voy a preparar van a ser por países, es decir, iré al detalle de los mismos hasta donde me sea posible para ver la evolución de los consumos y producción y todo lo que sea asociado a ello. Y ya avanzo que el primero será España. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que era una actualización de datos, como ya comenté en su momento. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos, nos vemos, chao, hasta luego.